Soy Roland Christian Wolf Scheller, agricultor paraguayo, 60 años, radicado en la zona de Colonias Unidas. La chacra está en el distrito de Jesús del Tarabangué, donde estamos ahora. Un poquitito de historia, bastante larga y rica. Mi bisabuelo materno es uno de los fundadores de Hohenau, Ambrosius Scheller. Mi abuelo materno, brasilero también, Reinaldo Scheller, fue el que compró en primera vez este terreno, allá por la década de los 40, 50. Él compró este terreno acá donde hoy estamos filmando. Mi abuelo materno. Mi abuelo paterno, Christian Wolf, paraguayo, nacido en Hohenau I, o sea, a la ribera del caudaloso río Paraná, fue a la guerra del Chaco, defender la patria. Estaba en Carlos Casado y falleció en la guerra del Chaco, siendo paraguayo. Christian Wolf nunca le vio a mi papá, su hijo. Vino una o dos veces durante la guerra. En eso se embarazó mi abuela. Cuando mi papá tuvo 11 meses, el ejército le envió la carta a mi abuelo que había fallecido en Carlos Casado. Fue sargento segundo de sanidad y ahí papá se crió huérfano con mi finada abuela. De ahí, como son las cosas de antes y ahora, le conoció a mi mamá, se casaron y mi mamá heredó este pedazo de tierra. Se casaron y bueno, de ahí somos 3 hermanos, 2 hermanas mayores y yo. Mis hermanas se dedicaban a otro rubro, yo todavía estaba en el colegio. Terminé el 6º curso en esa época, hoy es el 3º, la media. Y me preguntó papá, ¿qué vas a hacer, mi hijo? Acá hay 2 caminos. O estudias o trabajas. Agarré una línea de medio y le dije, papá, me voy a ir al cuartel. Después del 6º curso en esa época, en el 80 yo me recibí en el colegio San Blas de obligado. Me fui al cuartel. Tengo mi baja por cumplido. Soldado raso, entré en el Ministerio de Defensa Nacional y tuve la suerte y me sacrifiqué para salir con el mismo rango como soldado, con el rango que falleció mi abuelo. Vicesargento segundo del Ministerio de Defensa Nacional, Reserva 82. En el año 82 salí del cuartel y vine y me integré a la chacra de lleno con papá. Tenía poca chacra, pero ahí empezamos a trabajar codo a codo con papá. Vinimos acá, vivíamos acá de lunes a viernes. A fin de semana íbamos a casa a aprovistarnos para volver otra vez lunes hacia la chacra. Durante mi niñez, como en esa época todos vivíamos de la agricultura, papá y mamá ya tenían gallinas, animales, cerdos, vacas. Nosotros teníamos que recoger los huevos de las gallinas, darle de comer a las gallinas, ayudar a ordeñar las vacas, dar de comida a los cerdos y plantar mandioca, batata para la subsistencia, maíz para tener el choclo. Y así de chiquititos estábamos integrados
en lo que es el quehacer día a día del campo. Hay varias cosas que uno recuerda así, pero muy fuerte, por suerte, creo que no hubo de sobresaltos, me refiero a tema salud, que yo recuerde. Ahora sí, siempre mi mamá decía, mi hijo no vaya a andar entre las flores, porque había sido con doble sentido. Yo soy muy alérgico a la abeja reina y cuando era criatura, lo cual yo no recuerdo, a mí me picó una reina y casi me fui porque soy muy alérgico. Ese era lo que mi mamá siempre me comentaba, que me cuide de la picadura de la abeja reina. Soy muy alérgico a eso. Ese es uno de los que mi mamá me crió así, que yo me cuide donde haya abejas. Eso es lo que yo hasta hoy nunca le olvido. Siempre ella hacía hincapié en eso. Y al colegio íbamos a pie. Por suerte no quedaba demasiado lejos cuando estábamos en la edad escolar. Ahí papá pudo hacer una casita más hacia Obligado Centro y nos quedaba cerca el Colegio San Blas. Para movernos en esa época era bicicleta o colectivo o con algún vecino que tenía un móvil. No había otra forma. No había otra forma. Recuerdo que tenía 15 años. Recuerdo bien cuando hablé primera vez por teléfono en una cabina de Antelco. Ríase quien quiera, pero esa es mi realidad. No oculto, esa es mi realidad. 15 años tenía cuando hablé primera vez por teléfono. Hoy tengo 60, repito. Eso hace muchos años atrás. Mi papá, siendo huérfano, solo tenía el segundo grado, pero él me hablaba mucho de trabajo y honestidad. En casa, papá era bastante benevolente, pero decía las cosas. Y la que pegaba en casa era mamá. Ella era un poquitito más dura para alinearnos. Y cuando volví al cuartel, yo ya sabía bien lo que quería. Quería trabajar en la chacra y empezamos con papá. Papá tenía un tractor viejo y con ese empezamos a trabajar. Yo ayudé mucho a carpir, a arrancar malezas y así iba en proceso. Yo hablo del año 82, 83, ahí empezó a agrandarse todo el mundo sojero. Y ahí papá pudo comprar el segundo tractor y ahí ya daba más gusto trabajar. En el año 83, que fue el año tan lluvioso, me fui como operador de cosechadora de un señor conocido de mi papá. Y él me llevó para su operador. Yo también sé lo que es ser empleado, porque 2 años manejaba la cosechadora de un amigo de papá. Y en el año 84, 85, papá pudo comprar una cosechadora. Y de ahí cada vez se abría más el mundo sojero. Y ahí también había muchos créditos que
salían del banco, Fomento, y para abrir chacras, viejos capuerones destroncados, echar monte. Y papá con segundo grado jamás permitió echar el bosque o el monte o los árboles que rodeen el naciente, una vertiente. Con segundo grado papá jamás permitió echar esos montes que rodea el vertiente donde nace la naciente. Y bueno, son cosas que uno aprende así con la vida. Esa es la realidad. No me quejo, aprendí mucho. También un tiempo fui directivo acá de Cooperativa Colonias Unidas. Uno aprende mucho, la vida te hace. Y uno va tratando de hacer lo mejor que uno puede. En el año 90 me casé y con una señora, hija de agricultores, y ahí seguimos trabajando hasta hoy. El trabajo sigue, estamos juntos. El agricultor, yo no tengo jubilación, sí tengo pagado el IPS para mis funcionarios. Ellos sí, algún día espero que le cubra la jubilación, pero yo tengo que fabricar mi propia jubilación. Yo no tengo jubilación porque no hubo en esa época un sistema de prepago para una vejez. No me considero viejo todavía, pero tampoco joven, pero tengo muchos kilómetros por delante. Espero que así sea. Un cambio muy fuerte se dio en el 88, 89. Escuchamos hablar de Brasil lo que es la siembra directa. No había acá en Paraguay. Algunos vagos intentos y no había mucha comunicación, por ejemplo, internet y eso. Nadie supo ni qué es eso. Entonces, a través de la cooperativa hablamos y nos facilitaron una combi y entre 10, 12 agricultores fuimos al Brasil a interiorizarnos en lo que es la siembra directa, o sea, el cultivo sin remover el suelo. Hoy por hoy tengo parcelas que de aquel entonces, del 89, cuando yo decidí, después de ver algunas chacras en Brasil, del 89 hasta hoy, nunca más se removieron. O sea, son 33, 34 años sin mover el suelo. Es simplemente fumigadora, sembradora y cosechadora. No se ara más, no se subsuela más el suelo. Está cada vez más fértil el suelo. Es una falsa información que se dicen que los suelos agrícolas se degradan, haciendo buena práctica de agricultura. Al contrario, los suelos mejoran, aumenta la actividad microbiana y no soy ingeniero agrónomo, esas partes técnicas yo no las sé explicar, pero lo único que sé decir, con buenas prácticas agrícolas, los suelos cada año quedan más fértiles, con un sistema de rotación de cultivos. No es como se dice, soja, soja, soja y nada más que soja. No, es soja, es maíz, es trigo, es avena, es nabo forrajero, girasol, se dejó de hacer girasol, hay canola, hay una sucesión de cultivos. Este año, porque la soja salió un poco más tarde de época, se alargaron los ciclos de la soja de época, ya era bastante complicado acá en mi zona, que es relativamente fría, hacer maíz de segunda, como dicen los argentinos, y los brasileros dicen safriña. Entonces sí hice soja de segunda.
pero no es lo que a mí personalmente me gusta. A lo mejor ayuda financieramente, pero agronómicamente hablando para el suelo no es lo que yo creo que es lo mejor. Pero este año hacemos, muchas veces uno tiene que hacer un tatetí para quedarse sobre las vías del tren. Tuve años pesados también ya, pero todavía vivía mi papá y él me dijo, fuerza, el agricultor siempre dice, el otro año va a ser mejor. Tuve un invierno que perdí 250 hectáreas de trigo en una noche. Una helada acabó mi trigo. Era un desespero. Y ahí papá decía, mi hijo, la agricultura es así. La esperanza del agricultor siempre es el otro año va a ser mejor. Y bueno, hubo sequías, hubo malísimos precios, hubo años buenos, entonces uno respira bien, pero siempre hay que atender la parte administrativa. Vulgarmente se dice, no te sirvas más de lo que cabe en el plato. Siempre digo, si vas a hacer algo, trata de hacerlo lo mejor que se pueda. La improvisación a veces es peligrosa. Ese que si la suerte me acompaña, no siempre es lo correcto. Si vas a hacer algo, tratalo de hacer lo mejor posible. Hacerlo del corazón. Esa es mi filosofía. En 2006 había una comisión que hizo un convenio de Alemania-Paraguay, y de Alemania era unas siglas VGR y del Paraguay era Dirección General de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente. Se llamaba la Comisión de la Cuenca Hídrica del Capibariu. Tengo acá cerca una vertiente que nace a 30 metros de mi agricultura extensiva, intensiva. A 30 metros nace. La Comisión de Alemania llevó en sus frascos, ellos mismos sacaron esa agua, llevaron a Europa, a Alemania específicamente, se analizó y es 100% libre de cualquier contaminante. Es sencillo, es lo que papá me enseñó antes. Nunca eches los árboles que rodean una vertiente. Bueno, eso está para verse. Cualquier momento. Ya tuve varias visitas, muchas visitas a ver ese naciente y me siento muy orgulloso de eso. Y eso es así, no es una falsa afirmación que todo está contaminado. Yo invito a cualquiera que venga acá y recorramos nuestra región. En cualquier vertiente de agua que él vea y pare y quiere decir, toma, yo voy a tomar agua. No tengo miedo de eso. Tengo mi pozo a 10 metros del Zojal. Mi pozo de agua a 10 metros del Zojal. No es así como se dice. Ahora, yo siempre comparto la parte, digamos así, agroquímica de la chacra. Yo comparto con un vehículo. Si usted no toma los recaudos del caso, en la primera cuadra, en los primeros 100 metros, o una moto, que sea vehículo, que sea lo que fuese, un piloto de avión, si no toma los recaudos del caso, se va a estrellar y se puede quitar la vida fácilmente por un descuido. La agricultura es así. Lea el rótulo. No son empresas principiantes las que elaboran los agroquímicos. Son empresas de primer mundo que toman los recaudos del caso. Usemos bien, no pasa nada. Muchos
agroquímicos que se dicen hoy son similares a los fungicidas que usamos contra la roya en la soja. Son similares a los fungicidas que a veces usamos cuando tenemos algún problemita en la salud. Similares, son curativos o preventivos. No son, otra palabra, agrotóxico. No es así. Es un producto fitosanitario, agroquímico, y atendiendo bien lo que se hace, es muy, muy seguro hacer. Hoy por hoy, con los kilómetros que yo tengo hechos, por no decir 60 años, muy repetitivo, el que está acá en la finca hoy es mi hijo y tiene sus colaboradores y ellos están siempre, depende el momento del trabajo. La agricultura no es el día, la agricultura es el momento que es el trabajo. Puede ser un domingo, puede ser un feriado, puede ser Semana Santa y tal vez un lunes no haya una prioridad muy extrema a la madrugada, pero se está cuando el trabajo así lo requiera. Yo estoy quedando un poquitito como rueda de auxilio y salto de aquí para allá. Soy el comodín, pero hoy por hoy tengo muy buena gente que está trabajando conmigo. Son muy honestos, estoy muy agradecido a ellos. Más me dedico yo hoy al sistema de los papeles. Los bancos, contabilidad y cosas así, que carrear papeles. Ese más bien hoy es mi trabajo. Si querés hacer algo, hacelo del corazón y hacelo lo mejor que puedas. La improvisación es lo que muchas veces no quiere salir muy bien. El alimento del mundo sale de la tierra. Cuidemos la tierra. Eso es mi principal legado. No existe que yo vaya, lógico, voy a buscar la leche del supermercado. No es así. La leche es porque algún agricultor a la mañana tuvo comida, llámele maíz o cualquier otra proteína que le dio a sus vacas para ordeñar, para procesar en una industria y llevarte la leche a la góndola al supermercado. Eso es mi mensaje. La comida sale de la tierra. Ese es mi mensaje. Cuidemos la tierra.